Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestros dos invitados. Por un lado, el profesor Winston Fernando Castellanos Cáceres, docente y director de licenciatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria Los Libertadores, licenciado en Matemáticas, especialista en Ingeniería de Software, magíster en Administración de Empresas y magíster en Educación por la FUL. Por otro lado, nos acompaña también el profesor Juan Vicente Ortiz Franco, docente y director del Centro de Evaluación de la Fundación Universitaria Los Libertadores, pedagogo y administrador educativo, magíster en Medición Evaluativa e Investigación Educativa y doctor en Educación. Hoy venimos a hablar de su último libro llamado Cambios en el sentido de la evaluación profesoral, experiencias, reflexiones y propuestas. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. La investigación de la evaluación de los aprendizajes o rendimiento académico se ubica en una problemática que se concentra y se visibiliza durante los últimos 20 años a partir de las transformaciones en el campo de la educación, poniendo la mirada sobre las prácticas, usos e intencionalidades de esta en escenarios como Europa y América Latina. Asimismo, es evidente el desconocimiento acerca de la incidencia de prácticas que transcurren en el camino de quienes llegan a desempeñarse como profesores y su relación con la evaluación de los aprendizajes. Los aportes que se recogen en esta obra parten de la narración de experiencias significativas vividas en las aulas universitarias por sus actores, acerca de situaciones derivadas de las prácticas de evaluación de los aprendizajes y anteceden la presentación de nuevos hallazgos que se derivan de resultados de la investigación en dos componentes esenciales. Por un lado, los métodos para evaluar los aprendizajes y por el otro, los usos que hacen los profesores de esos resultados. Bueno, bienvenidos profesores Vicente y Winston, es un placer estar aquí con ustedes en el programa. Muchas gracias, doctor Rosso, por su invitación y claro que sí, participar de este programa para nosotros es también un placer. Igual, muy gustoso estar acá compartiendo con el doctor Jairo y con mi estimado Winston. Muy bien, perfecto. Empecemos por contarle a nuestros oyentes de dónde surge el interés para crear este libro que se llama Cambios en el sentido de la evaluación profesoral, experiencias, reflexiones y propuestas. ¿De dónde surge el interés para construir esta obra? Bueno, esta obra tiene como dos orígenes, dos raíces. Ajá. Una, primero la línea de investigación que fundamos en el año 2013, se llama Evaluación, Aprendizaje y Docencia. Nosotros iniciamos un proceso investigativo con toda la línea de docencia, también indagando acerca de métodos, de usos, de concepciones de buena docencia desde diferentes actores, estudiantes, profesores. Y ya desarrollando esa temática surgió como la inquietud acerca de, bueno, ¿y qué pasa con los estudiantes y qué pasa con los procesos de enseñanza y aprendizaje? Sí. Entonces nos dimos cuenta que era una dimensión de la evaluación también trascendental para toda la temática de educación, de la problemática de la educación. E interpretamos allí como una de las grandes fallas del sistema educativo y de los sistemas educativos a nivel internacional son los procesos de evaluación de los aprendizajes en todos los niveles. Uh-huh. Entonces nos dimos a la tarea de comenzar a hacer las primeras aproximaciones. Primero, tratando de indagar métodos que utilizábamos o que utilizamos más bien los profesores en todos los niveles. Y allí comenzamos a encontrar datos muy interesantes, problemáticas también que ameritaba seguir profundizando. Dentro de ellas nos llamó la atención cómo había un común denominador en el uso de métodos. Y cuando hablo de método me refiero a la forma como evaluamos los profesores. Uh-huh. Y allí prevalecieron dentro de lo que los hallazgos las formas tradicionales que tienen que ver con exámenes, fundamentalmente, con todo lo que tiene que ver con trabajos individuales, uh-huh, exposiciones, y donde se privilegia mucho el trabajo individual, no esa noción permanente del trabajo en grupo. Y por qué si estamos, digamos, estimulando el trabajo en equipo, ¿por qué en la evaluación no se refleja ello? Igualmente, encontramos de bastante interés a medida que íbamos revisando todas las posturas teóricas, toda la fundamentación teórica,
trabajos que se venían haciendo, incluso desde la misma propuesta de mi tesis doctoral que la hice sobre evaluación de la docencia. Allí comenzamos a ver una problemática también bastante fuerte, llamativa, y donde encontramos que podíamos hacer un aporte interesante no solamente al contexto de las universidades involucradas allí, sino a nivel un poco ya viéndola con una proyección de validez externa más amplia, nacional, internacional. Entonces encontramos la problemática fuerte, es el uso. ¿Qué hacemos nosotros con los resultados de la evaluación, más allá de los métodos que también tenían sus problemáticas? ¿Cuál es el uso que hacemos de esos resultados? ¿Para qué evalúa el profesor? ¿Qué nos preguntamos al respecto? Y finalmente, ¿cuál es la tendencia fuerte en ese sentido? Y ahí llegamos entonces precisamente con mi profe Winston, que también ha estado muy interesado en este tema desde su misma formación en el programa de maestría, donde tuve la grata oportunidad de conocerlo y conocer sus inquietudes. Y allí comenzamos a tener como esa experiencia que ya más adelante les tendré la oportunidad como de conectarla inicialmente con otros trabajos internacionales que hemos hecho. Yo quisiera aquí complementar, mi estimado doctor Rosso, estos elementos como lo plantea el doctor Juan Vicente de esos usos, pero también me parecía muy interesante este espectro de los profesionales que están al frente de la docencia, teniendo en cuenta que la docencia la planteamos cuando tú tienes tu formación disciplinar, cuando has sido formado para maestro o cuando tienes otra formación profesional, pero tu experiencia y tu dinámica de trabajo te ha permitido compartirla con un grupo de estudiantes. Ante ese gran espectro, podremos también nosotros empezar a mirar, bueno, ¿cuál es el uso de la práctica para esos diferentes tipos de maestros, ¿no? En cómo lo llevan, cómo lo plantean y realmente qué uso le dan. Pero antes de pensar en eso, de manera puntual es la evaluación de ese aprendizaje. Y eso es lo que nos inquieta, ¿cómo hacemos si realmente fuimos formados como licenciados, si fuimos formados como en otra profesión de economista, contador o ingeniero? ¿Y cómo es esa formación como tal que nosotros ya cuando estamos en el aula de clase con el grupo de estudiantes, independiente del nivel de formación que tengamos, si es pregrado, si es posgrado, qué es, hasta dónde y cómo es que tú lo desarrollas? Sigamos con la siguiente pregunta. Es importante evaluar el desempeño de los estudiantes universitarios, ¿pero por qué? Muy bien, sí. Es que realmente nosotros nos concentramos, es ese desempeño, pero el desempeño basado en ese aprendizaje, ¿no? Es como tú pones en práctica esa formación que recibes. Y cuando pones en práctica es cómo la llevas al contexto real, cómo transformas esos aprendizajes y los haces, o sea, lo pones en uso de lo que realmente quieres resolver y lo apropias, ¿sí? Y en ese mismo sentido también queremos mirar es cómo la evaluación de esos aprendizajes permiten llegar hasta allá, hacerse dueño y, como tú lo dices, esa apropiación para atender necesidades y necesidades basadas en situaciones reales, en situaciones problema y asimismo contextualizar dependiendo el lugar y el entorno donde tú te estés desarrollando. Mi doctor Jairo, en el panorama internacional también el tema de evaluación de los aprendizajes es un tema que inquieta muchísimo y hay grupos de investigación, por ejemplo, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la Universidad Metropolitana, donde hay unos teóricos importantes como Tiburcio Moreno Olivos, y en Europa, y concretamente tuve la oportunidad de hacer algunos acercamientos con la Universidad de Minho en Portugal, y allí un tema precisamente que me invitan a desarrollar como parte de una estancia postdoctoral, es el tema de evaluación de los aprendizajes y especialmente su sentido y el papel que tiene la autoevaluación y la autorregulación y la retroalimentación, son como tres nociones que aparecen allí bien interesantes y tal vez de poco abordaje. Ello también nos motiva entonces como a surgir, a introducirnos no solamente ya en lo que son formas de evaluación, usos de la evaluación, sino también a mirar lo que tiene que ver dónde aprendemos los maestros a evaluar. Es producto de una formación que recibimos en la universidad. Hay una preocupación, como lo decía Winston, la formación de licenciaturas y en todos los programas, porque sabemos que hoy en día los maestros nos podemos desempeñar sin necesariamente ser pedagogos en cualquier campo. Digamos, el gobierno o a nivel, por ejemplo, de distrito, tú puedes entrar a ser docente sin que sea docente. Es decir, solamente consideramos el componente disciplinar nomás, el que miramos y allí ya encontramos un sesgo que consideramos que el buen docente es el que tiene un buen dominio de su campo disciplinar o tiene su título o tiene su formación en ese sentido. Y las investigaciones internacionales que se han hecho apuntan a demostrar que hay otros factores que inciden a la hora de considerar una buena docencia. Y uno de ellos es
la relación que establece. Hoy se mira esa parte humana, la buena relación que tiene el profesor con sus estudiantes. Ese es un aspecto que nos llama la atención. Y dentro de nuestro trabajo, que ya lo iremos a comentar más adelante si hay la forma, es que encontramos cómo no hay una formación en el tema de evaluación, hay como una práctica casi que imaginaria, y hay ciertas incidencias, lo veíamos, de algunos colegas, y ya con el transcurrir del tiempo, cuando tenemos unos años ya en la práctica, donde comenzamos como a aprender ciertos métodos de evaluación. A nivel, por ejemplo, de licenciaturas, de maestría, que era donde encontrábamos como la mayor presencia de campos temáticos de evaluación. La encontrábamos que no sobrepasaba, por ejemplo, más de 2 semestres, y sobre todo a nivel de licenciaturas. Y del resto, pues no. Hay una coincidencia interesante de la investigación, es que hay coincidencia en métodos de evaluación en todos los niveles de diferentes profesiones, porque hicimos un comparativo, hemos hecho comparativos entre programas. Lo que más nos ha interesado es, por ejemplo, cómo se comportan los resultados de Derecho, que es un programa que tiene unas particularidades pedagógicas, formativas distintas, al de Ciencias también, que tiene como el sumum de la ciencia y se considera siempre como ese campo que va a la cabeza, y el de Ciencias Humanas. Sí. Y entonces comenzamos allí a encontrar que hay una coincidencia en métodos, que hay una coincidencia en usos, y cómo se privilegia esencialmente que podemos evaluar lo que el estudiante ha aprendido, pero lo que el estudiante ha aprendido es lo que el profesor imagina o piensa que debió haber aprendido, lo que él preparó para enseñar, y no lo que, probablemente lo que él enseña, más no que lo que el estudiante aprendió. Y frente a lo que estaba comentando de dónde aprendemos a evaluar, ese trabajo lo estamos también compartiendo con otro grupo que aparece este año, que es un grupo de praxis evaluativa renovadora con la Universidad de Anáhuac de México, donde estamos también tratando de este trabajo que hicimos en Colombia con el trabajo del grupo de Winston, y luego en Portugal también reproducirlo en México para ver de qué manera encontramos coincidencias. Una triangulación México, Colombia, Sí, Portugal. Sí, Muy señor, bien, interesante. Ya lo hemos nombrado, pero quiero que volvamos sobre el tema. Esos métodos de evaluación, digamos, que tradicionalmente se han impuesto en la docencia universitaria, ¿cuáles son? Generalmente, ¿cuáles son? Bueno, hay unos métodos que tradicionales, tienen, que ¿no? mayor tendencia es todo lo que le damos, santificamos, ya se quedó casi que en el sistema educativo, lo que son los exámenes orales, escritos y ojalá de naturaleza individual. Ajá. Muy poco el trabajo en grupo, ese es uno de ellos. Vale. ¿Y cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa, el cambio en la evaluación apunta, le comentaba, desde esa dinámica muy fuerte que hay en este momento y que ha sido lo más difícil de romper, ¿no? Es que hay unos métodos que privilegian. Nosotros nos movimos dentro de nuestro trabajo como en 2 paradigmas, el de la racionalidad práctica y el de la racionalidad técnica. El de la técnica, que apunta a ver la evaluación como medición, como calificación, como selección, clasificación, exclusión, el que prueba, el que pierde, el que se promueve, el que premiamos, el que, ¿sí? Hacemos la evaluación para eso. Sí. Pero dentro de lo que se está insistiendo en este momento en el mundo académico que está interesado en esa temática es promover una evaluación que esté orientada al aprendizaje. Ese es un término muy clave. Hay un autor que lo menciona cuando le preguntan qué es evaluación formativa, él dice la que forma. Entonces lo define muy técnicamente así. Y en ese sentido, entonces lo que se busca es que partamos, primero que todo, de esa conexión que hay entre concepción pedagógica y concepción evaluativa. Es decir, no podemos hablar independientemente de una concepción pedagógica aislada de una concepción evaluativa, porque definitivamente ya está inmerso lo que es la noción que tenemos de conocimiento, de docencia, de estudiante, que son 3 elementos que se consideran una postura pedagógica. Y obviamente la pedagogía está estrechamente relacionada con el tema de evaluación. Entonces, partimos de que, primero, el acto educativo, si lo podemos así llamar de esa manera, está rodeado de un conjunto de factores que le hacen una tarea muy compleja, por la cantidad de factores del estudiante, del profesor, desde el ambiente, desde el mismo propuesta curricular. Y la relación entre... Exacto, el origen de los estudiantes, de los profesores, toda la problemática que hay, o no problemática, más bien como la oportunidad que hay hoy en día de la cantidad de características. A partir de la pandemia tenemos casi que una nueva población estudiantil. Entonces, si reconocemos que el acto educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un acto complejo, difícil de predecir. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de decir, bueno,
¿Y usted cómo hace para saber cuánto ha aprendido el estudiante? Y yo he llegado a la conclusión en la misma campo digamos, de formación que trabajo en la maestría. Es decir, no hay una forma que usted pueda verificar efectivamente cuánto ha aprendido el estudiante. El único que sabe cuánto ha aprendido es el estudiante, finalmente. Ni por más instrumento técnicamente elaborado, ni por más que usted tenga en cuenta, digamos, unos parámetros técnicos para elaborar una prueba, cualquiera que sea, va a ser muy complejo establecer. Ese es un primer elemento como clave en esta propuesta. Si reconocemos que es un proceso complejo la enseñanza y el aprendizaje, de hecho la evaluación es mucho más compleja y en ese sentido apunta a que nosotros debemos reconocer que un estudiante, un profesor, requieren entonces encontrar que la evaluación es un pretexto, una mediación para identificar aquello que sabemos por sí mismo y por las propias investigaciones que quedan vacíos en todo proceso de enseñanza, en todo proceso de aprendizaje. Hay unos vacíos que quedan allí. Es decir, entonces lo que pretende la evaluación no es castigar el error, que esa es la gran crítica que se hace, ¿sí? Sino que se trata aprovechemos la evaluación para identificar los vacíos que quedan y a partir de esos vacíos generemos unos nuevos procesos de aprendizaje para tratar de llenarlos, ¿sí? Porque sabemos que quedan. Ahí es donde está el gran papel de la evaluación y no para sancionar ni el sentido que le damos hoy, ¿no? Sí, el que es netamente el tradicional, ¿no? El tradicional, exactamente. Sí, clasificatorio y aprobatorio. Y para responder a un sistema, finalmente, que nos pide unos números, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde está la gran atadura. ¿Cómo hacemos para desprendernos? Y yo, perdóname, mi estimado Jairo, me pregunto como maestro que trabajo este módulo de evaluación de los aprendizajes, ¿cómo soy consecuente entre lo que yo trato de compartir con los estudiantes y la forma como evalúo, ¿no? Entonces, yo sí he encontrado, a pesar de que tuve mis momentos de arrepentimiento, de desistir. Por ejemplo, yo que siempre privilegio la autoevaluación, para mí es fundamental. Pero en un momento, cuando me di cuenta que como que lo que yo escuchaba en los pasillos que el estudiante, el más malo se coloca 5, o que el profesor al que no asiste, el estudiante le pregunta cuánto se merece, entonces se dice que 4 o 5, dice, no, usted falló 4. Ese no es proceso de autoevaluación. Entendí que el proceso de autoevaluación es un proceso de autorreflexión que es profundo, que es complejo, que el estudiante vaya a sí mismo, reconozca cómo fue su trabajo, cuáles vacíos le quedaron. Pero a medida que pasa el tiempo, dice uno, finalmente no los hemos formado para que hagan ese ejercicio, entonces no vamos a tener resultados de primera mano pues favorables. Pero sí yo creo que a medida que se va trabajando fuertemente y que hay una golondrina que anuncie la lluvia, pues yo creo que se va logrando que esa evaluación que se trata de privilegiar dentro de una postura nueva, novedosa, esté basada en un proceso de autoevaluación, que haya una retroalimentación que sirva también como pretexto para invitar al estudiante a que tenemos que aprender y que tenemos que redireccionar procesos y finalmente distinguir de lo que es medida, de lo que es evaluación, de lo que es calificación, de lo que es evaluación y el sentido, ¿no? El para qué. ¿El para qué? Pues finalmente para aprender, no para castigar ni sancionar. Sí, no por un número simplemente. Mi doctor Rosso, yo podría argumentar también cuando tú quisieras diferenciar en esos dos tipos de evaluación, esa tradicional está marcada de manera puntual en lo punitivo. Sí. Lastimosamente, el resultado de este estudio que hicimos nos arroja eso. Y también vemos como de manera, digámoslo así, internacional, otros autores, por ejemplo, como Juan Manuel Álvarez, él dice efectivamente eso, la evaluación la utilizan es para clasificar, no más. Y si cuando ahora tú nos haces la otra pregunta, ¿y cuál sería la estrategia, cierto? Esa estrategia realmente yo la veo más, es ese aprendizaje entre pares. Y ese aprendizaje es cuando comparto el conocimiento y insisto, cuando establezco y transformo una situación para darle solución. Y esa, digámoslo así, ese entre pares también es lo que en algún momento Vygotsky dice que es la mejor forma de poder hacer esas relaciones y esa asociación y poder hacer la construcción de un nuevo conocimiento. Entonces yo pensaría que esa evaluación de ahora está orientada a esos resultados de aprendizaje y mucho más cuando ahora en educación superior hablamos de objetivos y resultados de aprendizaje, es queriendo tratar de darle sentido. Pero me parece interesante este planteamiento que tú haces porque es que no podemos llegar a pensar que utilizar la palabra evaluación del aprendizaje o resultado de aprendizaje se enmarque dentro de un buen lenguaje
pero cuando llegamos al aula, todos saquen una hoja. Sí, volvemos a lo mismo. Sí. Exacto, sí. Entonces, ahí está el problema de la revolución, que no se deja ser en papel, sino en la realidad. Sí, y entonces, como lo dice el doctor Juan Vicente, realmente hay es que explorar esos otros mecanismos, ¿no? Y en algunos de nuestros conversatorios con el doctor Juan Vicente veíamos, y pues esto ha sido un proceso que ha llevado un buen tiempo, cuando empezó, por ejemplo, la pandemia. Bueno, que hagamos clase virtual, asistencia remota y todos contentos, pero cuando llegó el primer momento para algunos profesores, ¿y cómo lo voy a evaluar? Sí. Si es que no estoy mirándolo cómo está haciendo, si es que no le entregué yo la hoja y que alguien le esté ayudando. O sea, el profesor se preocupaba por otros elementos que cómo le va a responder lo que él está evaluando, y quiero saber es que usted me diga a mí cómo, y no estar mirando si realmente hace uso, si lo aplica, ¿sí? No, él estaba preocupado, era cómo lo va a hacer si no estoy mirándolo, cómo me va a contestar el examen, quién le está ayudando, será que llamó al amigo, será que está abriendo internet, ¿sí? Y son elementos que en absoluto tienen nada que ver con una evaluación de un aprendizaje. Mi estimado Winston, mi estimado Jairo, es llamativo, ¿no? Efectivamente, lo que señalaba Winston. El profesor la mayor parte del tiempo casi que le dedica a evaluar. Hacíamos una reflexión en torno a que casi que la primera tarea que uno hace cuando ingresa a un aula en todos los niveles, es decir, cómo evaluar. Las pautas de evaluación básicas. Y entonces yo comento siempre una experiencia que tuve con unos estudiantes de maestría en otra universidad donde tuve la oportunidad de trabajar allí. Y me encontré después de llevar alrededor de unas 3 clases hablando de evaluación de los aprendizajes, que me decía, profesor, si usted habla muy bonito, nos parece muy buena su intención, pero yo soy funcionario de aquí de la universidad y para que me renueven la beca necesito un promedio alto. Claro. Yo me acuerdo que le contesté de una manera tal vez pedagógicamente con la intención de que él reflexionara. Le dije, ¿cuánto necesitas? Y con gusto te coloco ya la calificación. Si eso te da tranquilidad para ahora sí comenzar a aprender. ¿Sí? Para que usted pierda la angustia, porque es que desde comienzo, y mire, mi estimado Jairo, que dentro del libro precisamente comentamos estas experiencias. Y una otra experiencia que hemos tenido y que yo personalmente la tuve aquí cuando iniciaba la maestría en educación aquí en Libertadores, presencial. Reproduje una escena que la había visto en diferentes momentos. Estructuré un examen sobre evaluación con 25 preguntas. Un cuestionario lo llevé. El primer día llegué como tradicionalmente uno llega, medio saludé. Les, señores estudiantes, por favor, se colocan. Cada uno se ubica en sus filas respectivas. Voy a aplicarles esta evaluación para saber ustedes cuánto saben de evaluación. Y tienen 20 minutos para contestar el examen. Esto vale el 40% de la calificación final. Cualquier intento de copia, por favor, eso implica la anulación de esta prueba que estamos haciendo. Claro, me acuerdo tanto que tenía incluso compañeros aquí, maestros de la universidad haciendo la maestría, y bueno, las miradas eran de terror. Y yo creo que a muchos les sudó las manos y había un desconcierto enorme. Y comencé, les quedan 10 minutos, les quedan 5 minutos. Cuando termine el tiempo no permito que nadie me entregue la hoja fuera de tiempo. Finalmente terminaron de más o menos un grupo de 20 entregándole alrededor de unos 8 a tiempo. Y bueno, entonces comenzamos a comentar la experiencia. Y no, eso me dieron conductista, así de entrada. Se desahogaron de esa forma. Qué mala fama tenemos. Y bueno, entonces decía, esto es lo que nosotros hacemos finalmente. De una u otra manera, tal vez con otro tipo con otro estilo, ¿no? Pero es lo que nosotros hacemos. Y precisamente nuestro autor bien considerado allí, Juan Manuel Álvarez, dice que nosotros los maestros somos tan perversos cuando habla del examen, precisamente en los procesos de evaluación, que hacemos preguntas sobre lo que sabemos con toda seguridad que el estudiante no sabe o no ha estudiado. Sí. Lo que ha olvidado. O hacemos exámenes sobre citas textuales de algún documento que les entregamos. Y dice, eso es perverso. ¿No? Entonces, ¿y aquí ya la pregunta, qué pasó después de esa evaluación con esta clase? Pues imagine que... Porque eso es lo más interesante. Claro, claro. Yo estaba, digamos, como en ese afán de probar muchas cosas. Allí así eran situaciones aisladas de experiencias del maestro con su grupo. Y bueno, hicimos la reflexión en torno a lo que más hacemos nosotros al comenzar una actividad pedagógica. Y a la par me encontraba con un documento que dice que esa primera sesión donde uno se encuentra con los estudiantes es muy clave
para ya fijar como una imagen y casi que un prototipo de docente que voy a tener este semestre. Y me costó trabajo desmontar esa idea, siempre no dejaba de haber la estudiante, sobre todo, que me miraba como de arriba abajo, a ver qué iba a hacer en la siguiente sesión. Claro. Entonces... ya marcó eso. Sí, como sí, todo sí. el- A pesar de la reflexión, pero sí, la reflexión sí creo que confronta mucho lo que uno hace, ¿no? Y creo que es un primer llamado. Y luego lo complemento con otra experiencia que también está en el libro, ¿no? Y es el hecho de llevar un examen de un tercer grado de primaria que un profesor de matemáticas aplica a sus estudiantes para la calificación del segundo periodo de los 4 que tiene básica y media. Y son 13 sumas y restas, son 8 y 5 más o menos el promedio. Entonces lo llevé a la siguiente sesión, ese examen lo fotocopié, saqué las 20 y por favor le borré la calificación que le ha colocado el maestro. Por cierto, le ha colocado 3,4 a ese examen. Y lo distribuí en los 20 estudiantes de maestría. Le dije, por favor, van a calificar el criterio, fíjense los criterios, es de 1 a 5, con un decimal. Califiquen esas sumas y restas. Comenzaron el ejercicio, pasaron unos 10 minutos y le dije, por favor, pase a un estudiante. Le dictan las calificaciones. Y encontré algo que sigo encontrando, ¿no? Eso no varía. Es que la calificación se distribuyó a la más alta, entre 4,5 y 2,8. Y no porque fueran dos aisladas, una por allá, así como que un error tal vez marginal, sino que la distribución de calificaciones es muy homogénea en el sentido de 4,5, 4,2, 3, 2,8, 2,7, 3. Y casi ninguna coincidió con la que el profesor había calificado. Perdón, doctor Juan Vicente, hago una aclaración ahí. Bueno, una aclaración no, una interpelación. Dentro del examen resuelto, Sí. hay una pregunta que el resultado es 52, pero el estudiante no escribe el 5 como el 5, sino lo hace para el otro lado, ¿cierto? La borreguita al otro lado. Entonces, La usted como valoración. docente, ¿qué evalúa realmente, cierto? ¿Es que era 52 y no escribió 52 está mal? ¿O tiene claro el concepto, pero tienes un problema de dislexia si así fuese lo que el estudiante está haciendo? Sí. Y cómo cada uno de los docentes realmente abren en ese espectro, como dice el doctor Vicente, en que no están exactos ni orientan a lo que el profesor, que fue el propio, el de la materia, el que lo evaluó. Pero entonces cada uno ya toma partido frente a eso, ¿no? Entonces, Sí, porque yo le iba a preguntar, ¿por qué hay ese abanico de posibilidades si son sumas y restas? ¿No? Sí. ¿Por qué se Lo que pasa es que distribuye? por eso quería ser muy puntual en esa particularidad, claro. que hay una donde ese 52 Ahí está es donde ya escrito. empieza la valoración subjetiva. Sí, Entonces, exacto. si esto se lo puede evaluar como correcto. Y que ¿no? tú como docente realmente lo que tienes que revisar, ¿cierto? Ujú. Y ahí volvemos al mismo punto. No, es que bueno, es una ciencia exacta de las matemáticas Sí, y el sí, número, sí. entonces no, esto no falla y tiene que ser así. Pero entonces, bueno, cuando el estudiante tiene ese 52 donde el 5 El está número para está el otro al revés. lado, Sí. entonces, ¿Qué bueno, pasa? que lo hace interesante y también. Sí, es bien curioso, ¿no? Porque ellos al final cuando ya ven la escala de calificación, La distribución, la sí. distribución de calificación, comienzan todos a mirarse, ¿no? A mirar sus hojas y lo que calificaron. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué pasa la misma que está haciendo Jairo? ¿Por qué esa gama? Hay dos posibilidades, o que ustedes no sepan sumar y restar bien, o ya los otros factores que entran a incidir en una evaluación, que es toda ese conjunto de elementos, de factores, de experiencias previas, del estado de ánimo del maestro, la forma, hasta su misma personalidad, que entra en juego al momento de calificar y de evaluar. Entonces, eso se presta mucho para llegar como a otra conclusión, ¿no? ¿Dónde está la objetividad de la evaluación? ¿Y por qué lo que usted dice? ¿Por qué ocurre ese tipo de situaciones? Y la complejizo, cierro con esto para no extenderme. Les digo, mire, esto que ustedes acaban de hacer, este estudiante necesita es su cuarto periodo, es la materia que le queda perdido 2, esta es la tercera, con 3 pierde el año. Y este estudiante necesitaba 3,8. Todos los que lo calificaron por debajo de 3,8 están haciendo que ese estudiante pierda la materia. Y no porque el estudiante no sabe, sino probablemente porque hay un error, porque hay una apreciación, lo que decía Winston, que hay varios resultados con ese problema, no porque el niño no sepa, sino porque tiene un problema de disgrafía, podríamos decir. Entonces les digo, este muchacho perdió el año con estos compañeros maestros que le colocaron esa calificación inferior a lo que no necesitaba. Perdió el año. Es repitente. Ese estudiante es de origen campesino, su papá trabaja en el campo.
y le dijo, hijo, si vuelve a repetir, lo saco. Sí. Efectivamente lo saca, se lo lleva para el campo y el niño a los 2 meses que está en el campo se aburre y se vuela de la casa. Y se vuela de la casa, se viene para la ciudad, la ciudad lo absorbe, lo vuelve un habitante de calle y en una de esas va por la calle, el profesor viene al centro y se encuentra con el estudiante y le dice, hola profesor, ¿no se acuerda que yo fui su estudiante? Y él se acuerda que él fue el estudiante que efectivamente perdió la matemática con esa calificación. No le dice nada. Y pues ahí viene toda la reflexión, ¿no? No, claro. O sea, es todo lo que puede suceder a partir de una decisión como esta, ¿no? En la implicación que puede tener. Bueno, volvamos con el libro. ¿Cómo le contamos a nuestros oyentes qué van a encontrar en el libro? Perfecto, sí. Nosotros logramos aplicar más de 200 instrumentos con respecto a docentes de 3 instituciones de educación diferentes. Y como lo decía el doctor Juan Vicente, nos concentramos de manera puntual. Facultad de Ciencias, Ingeniería, Ciencias Exactas, Ciencias Humanas y Ciencias Políticas. Estos fueron los 3 elementos propios para no, digámoslo así, sentar como un precedente o no. Sí, variado. Pero allí logremos, van a lograr identificar realmente, dependiendo el tiempo de formación y el tiempo de experiencia docente, cómo están marcados los usos de la evaluación y cómo se nota en cierta medida cuando tú tuviste una formación como licenciado o una formación en un aspecto profesional, de la pedagogía para poder aplicarla. ¿Sí? Vale. Aquí entonces nosotros ¿qué hicimos? Estos los clasificamos, hicimos un estudio a partir de chi cuadrado y establecimos una diferencia significativa entre los resultados obtenidos y asimismo establecimos cuáles eran la tendencia o hacia dónde estaba marcado de manera puntual. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el grupo, digamos, de profesores que no se han formado como docentes y aquellos que tienen esa formación pedagógica? Muy bien. La verdad es que encontramos que el uso como tal de una evaluación de los aprendizajes está marcado en el profesor con mayor experiencia docente. Pero hubo algo importantísimo que a mí me pareció, pues ya de manera personal, y es como el hecho de si tú perteneces a una institución de educación superior que se encuentra en procesos de acreditación de alta calidad, también marca esa formación del docente. Identificamos algo claro donde ellos en sus instrumentos reflejan de que esa formación en evaluación, si no la recibió pues en su profesión, pues un ingeniero, un abogado, no tenía por qué recibirla, la institución en su proceso de buscar la acreditación generó algunos procesos para que tuviera una formación en evaluación y eso lo marca el profesor, siente que la institución le brindó esos elementos. Y otros profesores donde dicen no ha recibido ninguna formación, me gustaría recibirla, pero coincidimos en que el que sí tenía digámoslo así, esa vinculación con la institución orientada hacia la acreditación de alta calidad o con intención de acreditarse, sí había recibido esa formación. Entonces empiezan a jugar otros elementos como tú muy bien lo dices, ¿no? Entonces, ¿en dónde está? Entonces, realmente, pues contestando tu pregunta, es el docente con mayor experiencia docente es el que realmente hace o intenta hacer una evaluación o un uso de la evaluación de los aprendizajes realmente. Vale, perfecto. La gente ha escuchado todo esto y dirá, bueno, ese libro está como interesante. ¿Yo dónde lo consigo? ¿Cómo hago para obtener ese libro? ¿Qué le decimos a estos oyentes? Bueno, nosotros aspiramos que estos libros que acaban de mostrarse pues tengan una divulgación amplia porque realmente yo me encanto, a raíz de la pregunta que hacía Jairo antes, me encanta mucho, a mí me gusta repasar lo que escribimos, ¿no? En torno a toda esa fundamentación teórica y vemos que hay un aporte muy interesante porque partimos realmente de un grupo de autores latinoamericanos que han venido trabajando el tema de evaluación de los aprendizajes. Recorremos también aportes especialmente de España y Portugal y eso nos permite tener una visión, casi que un panorama un poquito ya bastante avanzado de las tendencias en evaluación. Y creo que esta es una de las riquezas del libro, esa fundamentación que hacemos allí. Y realmente, en cuanto a dónde encuentran los estudiantes, nosotros aspiramos que la universidad nos termine de apoyar haciendo una divulgación amplia de este material, que no se quede en casa, que no se quede los 3 autores que lo hicimos, porque realmente, ni por más bueno que sea el material,
se necesita socializarlo y a tiempo. No podemos seguir insistiendo en que como el libro no puntúa con mayor peso para conciencias, le vamos a dejar marginado el libro, porque es que el libro es, El libro es fundamental. Es fundamental. Yo diría más que un artículo, porque el artículo se la juega con la suerte de que tú des con una revista que tiene que ser de unas características de clasificación, pero también donde encuentras que allí hay unos intereses económicos, que hay una serie de requisitos que no siempre son los académicos. Hay una competencia allí en el fondo. Entonces, independientemente, yo soy de la postura, y es una postura personal, y la defiendo y la argumentaré en todo escenario, es que no podemos, y no puedo yo como investigador, estar solamente pensando en qué me puntúa para yo producir. No, de hecho, mire, mi estimado Jairo, con Winston tenemos nuevas inquietudes de publicación, por ejemplo, un libro sobre portafolios y rúbricas como alternativas para una evaluación formativa. Pero sacamos 2 materiales, dos libros más, que realmente lo hicimos, y lo he hecho, lo que he publicado de manera personal, lo he hecho no con la intención de marcar, no, perdóneme un término, no me importa que no puntúen para conciencia, pero yo pienso que le estoy haciendo un aporte, la contribución social a través de un libro es muy grande porque está marcando todo un derrotero de cómo se hizo una metodología, una estructura teórica, ¿sí? Unos resultados que muchas veces en un artículo tienes que reducirlo a unos parámetros de la revista y se queda uno como sin decir el resto. Exacto. Mira que has dicho, has tocado un tema álgido, pero en el cual estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? En la valoración muy cuantitativa y muy calificativa de ahorita de que es un producto académico válido o no es válido, ¿no? Entonces, el libro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, va a seguir siendo fundamental, ¿sí? Y el libro además da ese espacio y esa dinámica diferente a la del artículo, ¿sí? Donde uno puede reflexionar y profundizar sobre una serie de cosas que en el artículo, pues, no se permite por espacio, por otro montón de variables. Entonces el libro va a seguir siendo fundamental y vamos a seguir luchando porque el libro tenga ese papel y siga siendo valorado igual, ¿no? Ahora, hay una cosa importante que de pronto hay que mirar. El libro también se cita y con el tiempo un buen libro y una buena difusión de un libro va a hacer que se cite y puntúe. ¿Cierto? Sí, claro. Sí. Entonces eso por ese lado. Pero el libro va a ser muy importante, hay que mantener el trabajo por el libro. Todos nosotros hemos aprendido con libros, nos marcan más los libros que los artículos. Claro. Eso sí, claro. Está así. Nosotros recordamos el libro, ¿no? Y cuando lo tuvimos en la mano y este libro lo que me impactó y lo que me cambió, eso tiene que seguir. Claro que estamos ahorita en otros contextos, ahorita está la virtualidad del libro. Eso les iba a preguntar, ¿cómo es el libro? Muy bien, sí. Con respecto voy a retomar tu pregunta nuevamente y es, bueno, el libro obedece a una respuesta de una propuesta de investigación, como lo plantea el doctor Juan Vicente en la línea de investigación, y es parte de unos resultados de una investigación cobijados bajo los parámetros de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Por lo tanto, el libro hace parte de una colección de resultados de investigación. Correcto. Y el libro está disponible pues en esta colección y aquí pues en Libertadores. Entonces, ¿qué sucede? También por, digámoslo así, temas como tú lo planteas de la modernidad, de todo este tema. Hace un tiempo para acá se han venido dejando algunos ejemplares en físico para algunas personas que quieran, pero su distribución como tal se está haciendo de manera virtual. Entonces el libro va a estar disponible de manera virtual en un repositorio que la institución ha definido y tiene ya establecido para la comercialización de los ejemplares de las personas que estén interesadas. Jairo, hay un punto que es importante, ¿no? Como estos espacios son precisamente espacios académicos donde, gracias Jairo por permitirnos hablar de una manera amplia en torno a estos temas. Y también donde uno fija postura, ¿no? Mire que yo tenía la oportunidad de asistir a un congreso en México, en la UNAM, y me encontraba con Tiburcio Moreno Olivos, que es una persona que está produciendo bastante investigación en tema de investigación, en tema de evaluación. Y le preguntaba, ¿cómo va la tendencia de libros? Y me decía él, mire que hay un repunte enorme del libro, el físico, porque es que el libro es como uno encontrarse de manera física y presencial con una persona que estima y quiere charlar, quiere intercambiar.
información. Y yo creo que no va a perder ese sabor tan interesante de cargarlo como algo que sentimentalmente representa mucho para mí, ¿no? Y en ese caso yo veo también en este momento cómo los investigadores también quedan satisfechos cuando ven su producción en un libro físico. Y yo me siento feliz, me busco y sueño que los libros que he producido me los encuentro en una librería. Ya, eso me llena, más que encontrar una página. Sí, no, una página ya está bonito ahí todo, pero no, me fascina. Sí, somos unos nostálgicos de tocarlo y de oler el libro, las páginas, eso es una maravilla, a mí me fascina eso. Yo tengo también mucho libro virtual, sí, que lo leo pero a mí me gusta el libro en físico, todavía eso no lo supera. Entonces, nosotros somos unos nostálgicos. Vamos a ver las nuevas generaciones. Y no quiere decir que seamos tradicionalistas, no. Es que, perdóneme, es que mire que el cambiar por cambiar no es siempre benéfico. Y yo creo que hay experiencias, cosas, producciones que hay que rescatar, ¿no? Rescatar así como son. Me encontraba, mi Winston y mi Jairo, me encontraba con los eventos de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. ASCOFAE, ¿no? Que se reúnen los decanos y me parecía tan interesante escuchar al decano de la Universidad de Antioquia que a raíz del encuentro que se hizo hace un mes más o menos, propusieron los delegados, no virtual, hagámoslo virtual o, ¿cómo se llama? ¿Combinado? Blended. Sí, parte, los que quieran presencial, los que quieran virtual. Dijo, no, mire, retomemos la presencialidad, volvamos a disfrutar esos espacios tan ricos de encontrarnos, de charlar, lo que decía Airo, de olernos, sí, de estrechar la mano, sentir el calor de la mano. No lo hagamos virtual porque no es lo mismo, no se tienen las mismas sensaciones. Y no produce lo mismo. Entonces se hizo finalmente presencial. Claro. Y tocó volver a pagar el pasaje, el alojamiento, la alimentación. Sí. Pero vale la pena. Claro. Y les digo una cosa, el libro han vaticinado durante siglos que va a morir y ahí sigue vivito y coleando. Así que yo creo que todavía le queda bastante vida. Muy bien, para cerrar, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿Para dónde vamos después de este reto? ¿Dónde se visualizan en sus proyectos de investigación? Bueno, Airo, ahí tenemos un proyecto que estamos llevando a cabo. Es un libro que estamos escribiendo, también lo menciono dentro de mi formación, estancia postdoctoral en Portugal, en la Universidad de Minho. Uno de los compromisos que también se ha involucrado Winston es en hacer una reflexión desde autores reconocidos de Europa y de América Latina en torno al tema de la evaluación. Y la tarea que tenía era conseguir 5 autores latinoamericanos y precisamente logramos vincular a Tiburcio Moreno Olivos, a Concepción Barrón de la UNAM también, a la doctora Claudia Ochoa de la Universidad Anáhuac de México y a la doctora María Francisca Elgueta de la Universidad de Chile, y cada una de ellas escribió una reflexión sobre evaluación. Y es un libro interesante porque son 5 maneras de ver, 5 experiencias, una es de la investigativa, otro del papel de la autoevaluación, y también con Europa se orientó a que ese material que se plasme en el libro sea acerca de métodos y usos de la evaluación de los aprendizajes. Llevamos alrededor de 3 años en este proyecto y va a ser un libro internacional y vamos a aparecer allí como coordinadores de esa obra. Y también estamos en este momento tratando de trabajar en otro proyecto que es ya los resultados de Colombia, lo que hicimos con Winston, con la profesora Jacqueline, lo que hicimos en Portugal. Ya tenemos un avance importante con 57 maestros de 3 programas de la Universidad de Minho, y ahora con México. Entonces pensamos que ahí hay 2 materiales. Uno, resultados de Portugal con los de Colombia, y luego las 3 instituciones integradas. O los 3 contextos integrados. Entonces ahí tenemos, digamos, para largo, hay trabajo para largo tiempo. Bueno, y desde ya les digo que las puertas de charlas de laboratorio están abiertas para presentar esos resultados de libros, cuando ya estén publicados y todo eso, con mucho gusto. Ok, aquí los esperamos sin ningún inconveniente. Dime, Winston. No, sí, también complementar y contarte que este proceso, cuando lo trazamos inicialmente, pues veíamos ese resultado, tratamos de plasmar ese resultado interesante para mirar, pero cuando vemos que en otros países, en otros lugares, hay autores que llaman la atención, o por ejemplo hemos tenido la oportunidad con el doctor Juan Vicente de hacer unas ponencias también a nivel internacional en algunos encuentros de evaluación, el tema tiene acogida. Claro que sí. Entonces de ahí nos dimos cuenta, no, parece que aquí hay otro ratico más para
Claro. seguir hablando. Yo creo que es del un tema candente, es un tema sí. actual, es un tema que no... De hecho, que a todos nos llama la atención, todos los que nos movemos en el área de la docencia y de la educación sabemos que es muy, muy importante y yo creo que ahí tienen para rato. Sí, así es, claro que sí. Bueno, no sé si se nos queda algo en el tintero sobre el libro, de pronto que nos falte comentarle a nuestros oyentes. No, creería que sí, el libro también es interesante en el sentido que allí refleja algunos resultados estadísticos, cómo se hizo el procedimiento, cuáles fueron esos hallazgos. Entonces tiene unos componentes importantes en el desarrollo del mismo. Y Jairo, ahí también creemos nosotros que estas dos experiencias que comentamos aquí en la mesa son una oportunidad, se transforman en oportunidades para compartirlas con otros maestros, con estudiantes, con la comunidad académica, ¿no? Sí. Ese subtítulo, experiencia, reflexión y propuestas, creemos que se quedó corto, casi que pasa de manera insignificante con relación al título. Entonces, allí el compromiso que tenemos es lanzarnos con una publicación donde tengamos nuevas experiencias, porque eso consideramos forma también mucho y muestra las realidades del aula, de lo que está pasando en temas de evaluación de aprendizaje. Claro que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta presentación tan valiosa y por haber dedicado ese esfuerzo y ese tiempo para producir otro hermoso libro, ¿sí? que es muy valioso para el mundo académico. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a nuestros oyentes invitarlos a un nuevo programa de charlas de laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas de interés en el área de la psicología. A ustedes, muchas gracias. Doctor Rosso, a ti también muchas gracias y aquí estaremos nuevamente apenas tengamos la primicia, aquí será donde vendremos a claro que sí. comunicarla. Perfecto. Gracias a ti. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.